Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo práctico de histología en el cual vamos a hablar del aparato urinario. Puntualmente, en este video nos vamos a dedicar a hablar de la histología del riñón, un preparado muy evaluado en los exámenes y además de eso muy importante. Vamos a comenzar. ¿Qué cosas tenemos que saber reconocer en el preparado de riñón? Lo primero que tenemos que poder reconocer es de qué órgano se trata. Luego poder diferenciar corteza versus médula y a partir de esto reconocer la presencia de estructuras muy importantes que son los corpúsculos renales o corpúsculos de Malpighi. Una vez que hayamos identificado los corpúsculos de Malpighi vamos a poder tener una confirmación histológica de que estamos en el órgano correcto. Y a partir de esto vamos a tener que empezar a identificar otras estructuras muy relevantes. Dentro del corpúsculo de Malpighi, el espacio urinario, el polo vascular y el polo urinario son fácilmente identificables. También hay que identificar túbulos en la corteza, como los túbulos contorneados proximal y distal, que tienen diferencias histológicas notables al microscopio óptico. A nivel de la médula vamos a poder reconocer lo que son los túbulos rectos, gruesos y finos, es decir, el túbulo recto proximal, el túbulo recto distal y el asa de Henle, ramas descendentes y ascendentes que desde el punto de vista histológico, las ramas finas del asa de Henle no tienen, digamos que, ninguna diferenciación, simplemente uno puede marcar que está en presencia del asa de Henle y listo. Pero bueno, vamos a poder distinguir distintos tipos de túbulos a nivel medular, muy importantes los túbulos rectos, proximales, túbulos rectos distales y las asas de Henle. También los túbulos colectores, que son más abundantes en la médula, pero también están a nivel de la corteza, es importante saber reconocerlos y conocer sus tipos celulares. Y después, dentro de los detalles que hay que saber reconocer, muy importantes y vinculado a la histofisiología, pero reconocible desde la histología, la mácula densa, como estructura muy relevante que está bueno saber reconocer e identificar. Acá tenemos una primera imagen de riñón a muy bajo aumento. Lo primero que podemos afirmar es que se trata de un órgano sólido y donde destaca la importante acidofilia. Ya desde muy bajo aumento se nota que el órgano tiene mucha acidofilia. Se reconocen algunas luces, pero uno a esta distancia digamos que no puede saber de qué se tratan. Muy probablemente las luces que se vean sean de estructuras vasculares, sobre todo con un aumento tan bajo. Lo importante es darse cuenta que estamos en presencia de un órgano sólido y no hueco y que tiene una acidofilia marcada en su tinción. Si esta parte la llevamos a mayor aumento, podemos ver lo mismo, que se trata de un órgano sólido y con gran acidofilia. Esto me importa que lo tengan en cuenta. Los órganos sólidos pueden ser muy basófilos y vamos a pensar en órganos linfoides, y cuando los órganos sólidos son muy eosinófilos, tenemos que pensar en órganos de origen epitelial, y el riñón no deja de ser un órgano constituido principalmente por tejido epitelial, ya que las glándulas son epitelios, ¿sí? Y esto es una glándula. El riñón es una glándula mixta con un producto de secreción exócrina, la orina, y un producto de secreción endocrina, la eritropoyetina, por ejemplo, y otras sustancias como la renina, por dar un ejemplo, o participa de la síntesis de la vitamina D. Para el caso, esta es una glándula mixta. Recordemos que el tejido glandular es tejido epitelial glandular, en este caso tiene una disposición particular y constituye todo el tejido epitelial, forma el parénquima o porción funcionante de este órgano que es el riñón. Ya en este aumento, que también es un aumento bajo, prácticamente un panorámico, acá tenemos estructuras redondeadas que nos llaman la atención. Entonces, estamos en presencia de un preparado fuertemente acidófilo o eosinófilo, sólido, constituido por una zona que se diferencia de la otra. Esta zona es la futura corteza o la corteza y esta zona es la médula. Y a nivel de la corteza reconozco estructuras redondeadas, ya desde el bajo aumento, que me llaman la atención. Tengo que poder pensar en riñón. Este preparado hay que tenerlo siempre presente. Pasamos a mayor aumento de esa zona donde reconocíamos las estructuras estas redondeadas y nos damos cuenta que efectivamente se trata de corpúsculos renales y podemos decir, bueno, se trata de un riñón. El preparado de riñón está confirmado. Diagnóstico de órgano confirmado.
Vamos a pasar ahora a ver cuáles son las estructuras que tenemos que saber reconocer en el preparado de riñón, que son unas cuantas. Bien, fíjense, a mayor aumento, esta región cortical, esto también es corteza, sin embargo acá vemos todas estructuras tubulares. Estas son los rayos medulares, es decir, esas prolongaciones que tiene la médula, que uno las estudia desde la teoría, con todos túbulos medulares que se entremezclan con sectores puramente corticales. Lo que estamos viendo acá son los corpúsculos renales separados por una gran cantidad de tubos que están cortados en distintas direcciones. Estos tubos, fíjense que no se ven redondeados y prolijos todos, sino que muchos se ven con contornos irregulares, alargados, oblicuos, también se ven transversales, formas variadas, es porque son túbulos contorneados, tanto proximales como distales. Entonces, a nivel de la corteza renal, reconocemos corpúsculos renales y túbulos contorneados proximales y distales cortados en todas las direcciones. También podemos llegar a encontrar en la corteza cortes de túbulos colectores, pero en menor proporción. Vamos a tratar de ampliar estos sectores para poder ir a mayor detalle y distinguir las estructuras que están presentes. Acá estamos en un corte de la médula y justamente lo que destaca es la gran presencia de estructuras tubulares y no tenemos corpúsculos renales, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de esta imagen? Que ustedes sepan que si se paran en esta imagen y ustedes no recorren el preparado de punta a punta, no van a poder hacer diagnóstico de riñón, porque acá no hay ni un corpúsculo renal. Entonces, esta imagen, que es una imagen panorámica de médula, donde no vamos a poder ponernos a identificar en gran detalle los distintos tipos de túbulos que tiene la médula, se las traje para que vean que si ustedes no recorren el preparado en toda su extensión, desde donde no hay preparado, y está transparente el vidrio, atraviesan todo el preparado hasta llegar de nuevo a donde está transparente, o sea que vieron toda la extensión del corte histológico. Si ustedes no hacen eso y se quedan parados recorriendo una pequeña zona del preparado, pueden llegar a ver todo médula y eso les va a traer un problema muy serio porque el diagnóstico de riñón se hace principalmente al reconocer los corpúsculos renales, es lo que a uno mayor certeza le da. Acá tenemos una vista cortical, es una región cortical y son un montón de túbulos contorneados que están cortados. Entonces los tubos obviamente los veo de distintas formas, porque al ser túbulos contorneados no tienen un trayecto, digamos, paralelos unos con otros, sino que se mezclan de una forma muy irregular. La corteza destaca por su gran acidofilia y predominan los túbulos que son proximales, que son todos estos acidófilos que ven acá. Hay predominio de túbulos contorneados proximales que son más abundantes que los túbulos distales. Los túbulos distales, por ejemplo, acá son este quizás, hasta ahí nomás, este quizás. ¿Cómo podemos distinguirlos? Los túbulos proximales, contorneados proximales, son más acidófilos, las células son un poco más grandes, tienen contornos intercelulares poco definidos y la luz está sucia. La luz está sucia, la luz está sucia. Todos tienen la luz sucia porque tienen un ribete en cepillo muy prominente. En cambio, los túbulos distales tienen células más pequeñas, por lo tanto, en el corte de un tubo veo más núcleos, porque cada célula en forma independiente es más pequeña. La luz es más prolija, más limpia y son más pálidos en su tinción. ¿Por qué hay mayor acidofilia en unos túbulos y menos acidofilia en otros? Esto es por el contenido de mitocondrias. Los túbulos proximales tienen mayor densidad de mitocondrias en el citoplasma y los túbulos distales tienen menor densidad de mitocondrias en el citoplasma. Bien, dentro de los elementos corticales acá tenemos unos corpúsculos renales, pero rodeándolos todas estructuras tubulares que hay que saber reconocer y que las vimos en la microfotografía anterior. Un mayor aumento nos muestra de nuevo túbulos proximales, más acidófilos, luz sucia, más abundantes, recordemos, y túbulos distales, células más pequeñas, más núcleos, ¿sí? Más unidades celulares en un túbulo, luces limpias, menos acidofilia. ¿Por qué traje esta foto? Porque me interesa la relación que guardan con el corpúsculo renal las distintas estructuras tubulares. La realidad es que si cuesta identificar a los túbulos distales, lo más piola, mi sugerencia, es que los busquen cerca del corpúsculo renal, porque el túbulo distal hace una vueltita
pasando por el polo vascular del corpúsculo renal, y en esa vueltita uno los puede identificar con más facilidad. Acá no queda muy claro cuál es el polo vascular de este glomérulo, pero yo creo que debe ser este. Y acá identifico claramente dos túbulos que no tengo dudas de que son distales, y todos los demás son proximales. Estas flechas azules marcan los túbulos proximales y vamos a recordar las características. Son más abundantes en la corteza, más acidófilos en tinción por tener más mitocondrias, tienen una luz sucia por el ribete en cepillo y los contornos intercelulares son poco definidos. Las flechas verdes nos marcan túbulos distales que tienen, primero, menos cantidad, menos densidad tenemos en la corteza. Son menos acidófilos en su tinción, tienen una luz limpia, más prolija que la que tienen los túbulos proximales, y los contornos intercelulares son un poco más definidos. Bueno, acá tenemos otra imagen de la corteza donde se destacan claramente dos corpúsculos renales. Me interesa que empecemos a analizar desde el punto de vista histológico qué es lo que hay que saber reconocer en estos corpúsculos renales. Una de las cosas que hay que saber reconocer es que tenemos acá toda, digamos, una ramificación de capilares. Estos capilares forman lo que llamamos el glomérulo renal. Tenemos acá un espacio que es el espacio urinífero o urinario, y tenemos entonces por fuera de ese espacio urinario un epitelio plano simple que es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Otra cosa que tenemos que saber reconocer acá es que este polo donde vemos que el glomérulo renal no contacta con la cápsula de Bowman, ¿verdad? Este polo es el polo urinario y el polo opuesto es el polo vascular. Lo mismo en este es el polo urinario. Y acá donde el glomérulo vascular está anclado de alguna forma a la pared del corpúsculo, este es el polo vascular, es decir, por donde van a entrar la arteriola aferente y salir la arteriola eferente. ¿Por qué me importa que identifiquemos el polo vascular? Porque en el polo vascular vamos a identificar un túbulo distal que pasa y forma una estructura que se llama mácula densa, que se puede ver acá. No sé si se dan cuenta que los núcleos están un poquito más apiñados, más cercanos entre sí en este sector. Entonces, saber reconocer la mácula densa nos permite dos cosas. Una, identificar la mácula densa, que es un elemento en sí que hay que saber ver, pero también darnos cuenta que esto es un túbulo distal. Y entonces en este preparado un túbulo distal se tiñe así. Entonces me doy cuenta que este también es un túbulo distal. O que quizás estos de acá también son túbulos distales, ¿verdad? No todos se tiñen ideal, pero claramente esto es menos acidófilo que esto, ¿verdad? Y que esto, y que esto, y que todo lo demás. Esto en cuanto a los corpúsculos renales. En esta imagen podemos ver que tenemos el glomérulo en este corpúsculo renal, la hoja parietal de la cápsula de Bowman está acá, todo por fuera, y lo que permite ver muy bien esta imagen es acá la mácula densa y entonces el túbulo distal, y este es el polo vascular, y fíjense cómo acá sale hacia el polo urinario el nacimiento del túbulo proximal. Por eso traje esta imagen. Es muy difícil que se vayan a encontrar con esto, ¿sí? Pero bueno, es interesante ver que en alguno de los corpúsculos renales se puede llegar a ver tanto el polo vascular, que casi siempre es fácil reconocerlo, sea por la mácula densa o porque vemos que está anclado el glomérulo a la pared del corpúsculo, como que a veces podemos llegar a identificar el polo urinario donde nace el túbulo contorneado proximal de nuestro corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. De nuevo, tenemos que hacer el ejercicio de identificar los túbulos y decir proximal, 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 este túbulo distal, este túbulo distal, túbulo distal, distal. Obviamente este tiene la mácula densa, es el túbulo distal. Esto a mayor aumento lo vemos en mayor detalle aún y vemos la mácula densa, simplemente es un sector de diferenciación del túbulo distal donde lo que se ve es que las células tienen los núcleos más cercanos entre sí y se llama mácula densa porque mácula quiere decir mancha, como que es un sector de mayor tinción. Esto nos marca el polo vascular. Y otra cosa que nos podrían llegar a pedir, ya yendo un poquito más fino acá, ¿qué podemos encontrar acá? Lo que podemos encontrar acá es el mesangio extraglomerular. No es lo más frecuente que a uno le pidan, pero si le marcan ¿y dónde podrías encontrar el mesangio extraglomerular? El mesangio extraglomerular tiene que estar por acá, es decir, cercano
a nuestra mácula densa y en el polo vascular de nuestro corpúsculo renal. Bueno, entonces, repasando el corpúsculo de Malpighi y las estructuras que tenemos que poder identificar. Con esta flecha negra, el sector del polo vascular, y con esta flecha verde, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que corresponde obviamente al polo, de alguna forma, está del lado del polo urinario, en este caso, ¿no? El espacio urinífero, con nuestra flecha azul, también llamado espacio urinario, y la flecha verde, esta gruesa, nos está marcando la mácula densa. Es decir, que ahí estamos en el polo vascular, puntualmente en el túbulo distal. Entonces, repasando, la flecha negra marca el polo vascular, la flecha azul el espacio urinario, la flecha verde la hoja parietal de la cápsula de Bowman y la flecha gruesa verde la mácula densa. A mayor aumento podemos llegar a reconocer las células que están marcadas con estas flechas azules. Esto es letra chica, esto es detalle. Estos son los podocitos, las células que forman la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Es poco frecuente que se lo pregunten, uno simplemente tiene que saber que ya mismo Ross dice que la hoja visceral de la cápsula de Bowman, es decir, los podocitos, son muchas veces muy difíciles de distinguir de las células endoteliales. Las células endoteliales típicamente son más pequeños los núcleos, más aplanados, y está el núcleo teñido más denso. Estos núcleos que están abrazando por fuera son un poco más pálidos, y fíjense que estos núcleos que están acá adentro, que claramente revisten capilares, son un poquito más densos. Lo mismo dice Ross respecto al mesangio intraglomerular. Es muy difícil identificar las células, ya que está todo mezclado, haciendo el mesangio intraglomerular de sostén de nuestro glomérulo renal. Así que ese tipo de cosas no se maten por identificarlas. Ustedes no se pueden ir del práctico sin saber distinguir túbulo contorneado distal, contorneado proximal, mácula densa, corpúsculo renal, hoja parietal de la cápsula de Bowman, polo vascular, polo urinario, espacio urinífero. Esas son cosas que ustedes no se pueden ir sin identificar de su práctico. ¿Cuáles son los elementos medulares que tenemos que tener en cuenta? A nivel de la médula, lo que vamos a ver son un montón de túbulos cortados. Esos túbulos van a incluir túbulos colectores, asas de Henle, es decir, túbulos delgados, y túbulos rectos, tanto proximales como distales. Los túbulos colectores se pueden distinguir porque tienen células con contornos intercelulares bastante definidos. Las células de los túbulos colectores pueden ir de cúbicas a cilíndricas, depende de dónde estemos. Si encontramos un túbulo colector en la corteza, que son menos abundantes, el epitelio va a ser más bien cúbico y va a ser más difícil distinguirlo, porque el resto de los túbulos, contorneados proximales y contorneados distales, tienen también epitelio cúbico. Dice Ross que la forma más fidedigna de distinguir un túbulo colector de otro túbulo es fijarse que los contornos intercelulares sean netos para asignar la denominación de túbulo colector. Fíjense acá cómo parece que estuvieran dibujados algunos de los límites intercelulares. La mayoría de las células de los túbulos colectores son células que se llaman principales o células también pálidas, y son las que tienen receptores para hormona antidiurética y para aldosterona. En cambio hay unas células en menor proporción que son más acidófilas, acá se ve una, acá pareciera que se puede ver otra, acá abajo hay otra y acá hay una que también está más teñida. Esas células se llaman células oscuras y son mucho menos abundantes. ¿Qué hay que saber respecto a los túbulos colectores? Poder reconocerlos. Si a uno le marcan un túbulo colector, poder decir qué tipo de túbulo es. Después, entre los túbulos colectores vamos a encontrar distintos elementos de la medular. Túbulos rectos, tanto con caracteres de proximal como con caracteres de distal. La gran diferencia es que a nivel de la médula, los túbulos proximales y distales rectos tienen proporciones equivalentes, es decir, que es raro ver algo como lo que vemos acá, porque acá casi todos los túbulos son bastante acidófilos y tienen caracteres de túbulo proximal, ¿verdad? Entonces, en esta imagen simplemente lo que quiero que vean es que estos túbulos son túbulos rectos y no quiero que le presten atención a mucho más detalle. Me interesa que vean más que nada los colectores. Entonces, con flecha negra marco los colectores y los túbulos que son rectos los marco con flechas rojas, pero no voy a entrar en más detalle en esta imagen porque son casi todos con una tinción tan acidófila que hace pensar en túbulos proximales.
y la realidad es que tenemos que tener proporciones equivalentes entre proximales y distales. En esta imagen, que también es medular, tenemos túbulos colectores como este o este, y después tenemos túbulos rectos, este. Fíjense cómo hay túbulos más acidófilos, ¿verdad? Estos que son más acidófilos son túbulos rectos proximales, mientras que los que son menos acidófilos, un poco más pálidos, este también, ¿sí? Son túbulos distales, rectos distales. Lo que tenemos en esta imagen también son túbulos con una pared formada por un epitelio simple, plano simple. Las células son aplanadas, pero el revestimiento de un túbulo está formado por más de una célula, ¿verdad? Porque vemos una célula, otra, formando el revestimiento de un mismo túbulo. Estos túbulos son justamente las asas delgadas de Henle. Entonces, con flechas verdes les marqué las asas delgadas de Henle, que me parece muy importante que las puedan ver y que las puedan diferenciar de capilares. Los capilares van a tener una única célula formando todo el contorno del vaso capilar. En cambio, acá, cada uno de estos túbulos se nota que tiene 3 células epiteliales o 2 células epiteliales mínimo formando el contorno. ¿Y cómo veo las células epiteliales? Porque veo los núcleos. Distingo 2 o 3 núcleos revistiendo una misma luz. No hay dudas de que son planas y no hay dudas de que son asas de Henle, porque estamos en la médula y porque son células epiteliales planas. En este mismo preparado se veía un sector, estaba la corteza, la médula y un sector que corresponde a la pelvis renal. Esto en un riñón, esto es un riñón de mono, pero en un riñón de un humano esto podría considerarse simplemente una pirámide, ¿verdad? Acá tenemos la pelvis renal en este caso. Y si vamos a mayor aumento de la pelvis renal, podemos ver el revestimiento epitelial de la misma por un epitelio de muchas capas, en el cual la capa apical de células tiene núcleos redondeados. Este epitelio es un epitelio transicional, epitelio polimorfo de transición, también llamado urotelio. Insisto en lo mismo, si ustedes empiezan a ver el preparado y se van a alto aumento de golpe y se encuentran con esto, van a hacer cualquier diagnóstico. Entonces es muy importante que ustedes recorran el preparado desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, porque eso les va a permitir a ustedes identificar esta región que es la que les permite hacer diagnóstico de órgano. Una vez que hicieron diagnóstico de órgano pueden avanzar identificando todas las estructuras que fuimos viendo a lo largo del práctico. Espero que esto les haya sido útil, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.